Ok, entonces lo que vamos a empezar a ver son lo que se llama operaciones entre conjuntos. Ahora escuchen bien. Entre las operaciones de conjunto tenemos, por ejemplo, la unión, la intersección y la negación de conjunto. Lo primero que vamos a ver es la unión de conjunto. Entonces, decimos, sean A y B dos conjuntos. La unión de dos conjuntos, que simbólicamente se lo escribe así, y se lee A unión B. La unión de dos conjuntos A y B me da como resultado otro conjunto, cuyos elementos, escuchen bien, pertenecen al conjunto A o bien pertenecen al conjunto B. ¿Sí? Es decir, yo lo puedo escribir en términos de conjunto diciendo X pertenece al conjunto universal, tal que X pertenece al conjunto A y el símbolo O significa esto, o bien X pertenece al conjunto B. Entonces, ¿sí? Muy bien. Entonces, fíjense bien cuáles son, si utilizo el diagrama de B, cuáles serían esos conjuntos que van a ir a formar parte de esta operación. Entonces, vamos a dibujar. Por acá tenemos uno, por acá tenemos otro y por acá tenemos otro. Entonces, cuando yo escribo, por ejemplo, yo hago esto. Yo tengo este conjunto, tengo este conjunto, tengo este conjunto de acá, tengo dos conjuntos que estoy mostrando, ¿no? Y tengo este de acá y tengo este de acá. Ok, fíjense bien que cuando yo hago esto de acá, este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Yo la respuesta se la voy a marcar con sombra. ¿Sí? Entonces, ¿cuál sería la respuesta de este conjunto? Básicamente ambos, A unión B. Ahora preste atención, cuando yo hago este otro ejercicio de acá, A es lo que está adentro, ¿sí? A es el que está adentro y B es el que está afuera. Entonces, A es este de acá y B es todo esto. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, cuando yo lo escribo, acá yo puedo decir, por ejemplo, que A, observe usted, A está incluido en B, si solo si la unión de los dos conjuntos A y B es exactamente igual al conjunto B, ¿sí? Tal como usted lo puede ver. ¿Sí? Le pongo un ejemplo rapidito por si no lo entendió. Supongamos que el conjunto A sea el número 1, que fue lo que le dije recién. El conjunto B es el 1, 2, 3. ¿Sí? Entonces la unión A unión B es igual el 1, el 2 y el 3, que son ambos, que es lo que dice esta definición. ¿Ok? O bien yo puedo tener A y B. Entonces aquí lo va a ver claro. Este es el conjunto A y este es el conjunto B. Entonces cuando yo haga básicamente la unión, es simplemente los dos conjuntos. ¿Ok? Mire, facilito. Supongamos que A sea el número 1 y el número 2 y B sea la letra I y la letra O. Entonces, cuando yo hago la operación A unión B, ¿cuáles van a ser todos los elementos del conjunto? El número 1, el número 2, la letra I y la letra O. En otras palabras, son todos los elementos. ¿Por qué? Porque básicamente ahí que dice la definición. La unión de dos conjuntos me da como resultado otro conjunto, cuyos elementos de ese conjunto resultante, ¿sí? Pertenecen al conjunto A, como es el 1 y el 2, que pertenecen a A, o bien pertenecen al conjunto B, como la I y la O. ¿Sí? Cuando hace la unión es meterlo todos en la bolsa. Aquí lo mete todo en la bolsa y aquí lo mete todo en la bolsa. Ok, hasta acá. Ahora vamos a ver la intersección de conjuntos. Ok, ahora vamos a ver la intersección de conjuntos. ¿Cuál es la diferencia con la unión? Simplemente que aquí va a cambiar el símbolo. El símbolo de intersección es este. Y aquí donde dice O, va a decir I. Entonces, escuche, ¿cuál sería la definición? Sean dos conjuntos A y B. La intersección de dos conjuntos, que simbólicamente se lo escribe así, se lee A, intersección B, me da como resultado otro conjunto, que está aquí con llave.
cuyos elementos resultantes pertenecen al conjunto A y pertenecen al conjunto B. Es decir, simultáneamente sus elementos tienen que pertenecer a los dos conjuntos. ¿Correcto? Ahora, ¿cuál sería su representación en el diagrama de Venn? Vamos a hacer acá lo mismo que hicimos recién para la unión. Y vamos a hacer básicamente los mismos gráficos. ¿Sí? Vamos a hacer este de acá, con este de acá. Vamos a hacer este, con este de acá. Y vamos a hacer este señor con este señor. Este A, este B. Lo voy a poner así, este A, este B, este A y este B. Ahora, présteme atención. Cuando yo hago la intersección, fíjese usted, y acá solamente van a ser los elementos que yo se los dejo aquí marcados. Y acá, por ejemplo, van a ser los elementos que yo se los voy a dejar marcados. Esto de acá. Y ahí no hay nada. ¿Sí? Entonces, cuando yo hago la intersección de estos dos conjuntos, aquí básicamente sería A intersección B. ¿Y cuáles serían los elementos de la intersección? Estos que están aquí en esta franja, marcaditos. ¿Sí? Así sombreados. ¿Por qué? Porque estos elementos que están sombreados están simultáneamente en A y en B. Ahora, cuando yo hago este de acá, observe que usted tiene el conjunto A, ¿sí? Solamente sombreado ese conjunto. Entonces, cuando yo hago la intersección, ¿sí? Aquí, ¿qué pasa? Cuando yo hago A intersección B, yo puedo decir que A es intersección B, sí, solo sí. ¿Qué pasa? A está o sea, A intersección B, puedo decir que es igual a A. Sí, solo si, digamos, la intersección, esto, es igual al conjunto A. ¿Sí? Porque es lo único que me queda sombreado. En cambio, cuando yo hago allá en ese último ejercicio, allá no se marca nada, porque no hay elementos que estén simultáneamente en los dos conjuntos. Por lo tanto, cuando yo hago la intersección de A con B, automáticamente me da el vacío, porque no hay elementos que estén simultáneamente en los dos conjuntos, no hay ninguno. Acá este está en los dos conjuntos y acá esto está en los dos conjuntos. ¿Estamos de acuerdo? Eso sería para el caso de la intersección. Entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer unos pequeños ejemplos. Vamos a suponer el siguiente ejemplo. Vamos a suponer que el conjunto A está formado por el elemento 1, 2 y 3. ¿Sí? El conjunto B va a estar formado por el elemento 1, 2, 3, 4 y 5. Y el conjunto universal va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ¿sí?, es hacer cálculo. La pregunta del millón es calcular. Inciso A. Présteme atención. A unión B. Inciso B. A intersección B. ¿Sí? A ver, hagámoslo sin usar el diagrama de Venn. Fíjense, cuando usted hace A unión B, es básicamente considerar todos los elementos. ¿Sí? Es agruparlo, es meterlo en la misma bolsa los elementos de A y los elementos de B. Pero tal como acaba de ver usted, ¿cómo lo dibujaría A unión B? Hagámoslo. Entonces, para eso lo que tengo que hacer, estoy trabajando el inciso A. Para eso lo que tengo que hacer es poner el diagrama de Venn, ¿sí?, y dibujar A. ¿Cuáles son los elementos de A? 1, 2, 3. Entonces acá yo tengo el elemento de A, el número 1, el 2 y el 3. Esos son los elementos del conjunto A. Pero observe usted que 1, 2 y 3, que son los elementos de A, están metidos en B. Entonces yo puedo decir que B es este de acá, que es el 4 y el 5, ¿no? Entonces, esta representación gráfica, el diagrama de Venn, es en base a estos conjuntos. Ahora vamos a meter el conjunto universal en el baile, el 6 y el 7. Lo
pongo 6 por acá y 7 por acá, pero fuera del conjunto A y B. Y esto es el conjunto universal. Ahora, cuando yo calculo la unión de los dos conjuntos, yo les mostré que tiene que sombrear todo. Tiene que sombrear A y tiene que sombrear B. En otras palabras, es meterlo todo en la bolsa. ¿Y cuál sería la respuesta? Son todos los elementos que están dentro de lo que he marcado. El 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Entonces, yo a ustedes se los puse A es unión B cuando es igual básicamente al conjunto B. Entonces, observe por qué le puse esto igual al conjunto B. Porque el conjunto A, como está metido dentro del conjunto B, la respuesta final me va a dar exactamente igual a todos los elementos que están dentro del conjunto B. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con la intersección? Cuando yo hago la intersección, son elementos que están en A y en B. ¿Cómo yo se los dibujé mediante el diagrama de Venn? Yo le puse aquí A, ¿sí? A, que es el 1, el 2 y el 3. Y B, es 4 y 5. Y acá tengo 6 y 7. Pero ahora sí, fíjense, ¿cómo se lee? Por eso yo le he dicho que usted en matemática no es practicar, tiene que manejar los conceptos teóricos. La intersección de dos conjuntos A y B me da como resultado otro conjunto, ¿sí? Cuyos elementos de este conjunto resultante, ¿sí?, deben pertenecer al conjunto A y simultáneamente al conjunto B. Simultáneamente tienen que estar en los dos conjuntos. Entonces, miremoslo. ¿Cuáles elementos están en los dos conjuntos? El 1 está en A y está en B, perfecto. El 2 está en A y está en B, perfecto. El 3 está en A y está en B, perfecto. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? El 1, el 2 y el 3. Gráficamente hablando, yo les acabo de mostrar. Esto de acá es la intersección. ¿Sí? Básicamente, la intersección, escuche bien, se lo voy a poner en fácil, la intersección de A y B es básicamente igual al conjunto A. Así está de facilito, ¿no? Porque la respuesta me da en A. En cambio, cuando es unión, me da en B. Eso sería, gráficamente hablando, la respuesta de este ejercicio. ¿Sí? Que si quiere aquí, pongámosle ejemplo número 1. Y vamos a ir avanzando hasta que se entienda. Vamos al ejemplo número 2. Ok, aquí tenemos un ejemplo número 2. Pero observe usted que estamos mezclando ya, ¿no? Números y letras. Entonces el conjunto A es el elemento 1, 2, 4 y el conjunto B es el elemento I1. Si yo quiero el conjunto universal, pongo esto y esto, más letras o más números, no afecta en nada. La pregunta del millón es calcular A unión B y graficar utilizando el diagrama de Venn. Cuando usted hace la unión, ¿qué dice la teoría? La unión de dos conjuntos, dice, me da como resultado otro conjunto, cuyos elementos resultantes deben pertenecer al conjunto A o bien al conjunto B. Por lo tanto, en facilito es agrupar todo y meterlo en la misma bolsa. Entonces, ¿usted qué va a tener acá como respuesta? El 1, el 2, el 4, la letra I y la letra U. No se olvide que entre sus elementos se separan con coma o bien con punto y coma, lo que le guste más. ¿Sí? Ahora bien, fíjense, si yo quiero responder A intersección B, aquí no hay ningún elemento que esté en A y esté en B simultáneamente, por lo tanto la respuesta es conjunto vacío. ¿Cómo lo vemos gráficamente hablando en el diagrama de B? Vamos a dibujar A unión B. Vamos a hacer acá A unión B y aquí vamos a hacer la intersección, ¿ok? Cuando yo hago A unión B, el conjunto A son los elementos 1, 2 y 4. El conjunto B son la letra I y la letra U. Y aquí repito lo mismo, ¿no? Porque son los mismos conjuntos. 1, 2 y 4. Y B es I y la letra U. Yo recién le acabo de mostrar, teóricamente hablando, que la unión de los dos conjuntos A y B son ambos conjuntos. Lo marqué así. Este y este. Aquí usted va a ver bien la diferencia. En otras palabras, es agrupar o sumar estos elementos y estos elementos, sin repetición, ¿no? En cambio acá,
cuando yo hago A intersección B, aquí es el conjunto vacío, porque no existen elementos que estén simultáneamente en A y en B, o sea, simultáneamente los dos, no hay ninguno. ¿Sí? Entonces la respuesta es conjunto vacío. Y así sucesivamente podemos cansarnos haciendo un montón de ejemplos. Así que ahora vamos a trabajar con ejemplos más grandes, ¿ok? Bien, aquí tenemos un ejemplo más, el ejemplo número 3. En este ejemplo yo les he dibujado el diagrama de Venn y aquí tienen A, B y C. Tiene 3 conjuntos. Y la pregunta del millón es, calcúleme estas operaciones. ¿Sí? ¿Qué dice acá? Inciso A unión B, paréntesis, intersección C. Inciso B, ¿qué dice? A intersección B, unión A, y así sucesivamente. El inciso C, A unión C, intersección B, unión A. El inciso D, A intersección B, unión B, intersección C. Pero antes de resolverlo, tenemos que identificar, présteme atención, quién es el conjunto A, quién es el conjunto B y cuáles son los elementos del conjunto C. Ahora, cuando usted mire A, cierre C y solamente vea A, vea el círculo de A. Entonces, ¿cuáles son los elementos de A? No interesa el orden. O si no, tratemos de ponerlo de menor a mayor. El 2 está en A, el 3 está en A, el 5 está en A y el 6 está en A. Observe que no hay más elementos. Lo borro, son 4 elementos. 2, 3, 5, 6. 2, 3, 5, 6. Ahora vámonos al conjunto B. Hacemos exactamente lo mismo. ¿Cuáles son los elementos que están en B? Eso de ahí. 1, 2, 5 y 7 son los elementos de B. 1, 2, 5 y 7. ¿Sí? Repito de nuevo, 1, 2, 5 y 7. Ahora vámonos a los elementos del C. Son estos de acá. El 2, 4, 6 y 7. Entonces tengo el 2, el 4, el 6 y el 7. Ahora, con estos elementos vamos a ir calculando estas preguntas. ¿Ok? Y empecemos a trabajar. Para resolver este ejercicio, primero hay que resolver lo que está entre paréntesis. La unión de A con B, ¿cuáles son los elementos de A? 2, 3, 5 y 6, los elementos de B, 1, 2, 5 y 7. La unión de los dos conjuntos es esta llave. Esta llave me está indicando que tengo que meterlo todo en la bolsa, los elementos de A y los elementos de B, sin que se repita. ¿Y cuáles son? El 1, 2, 3, el 1, el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. 1, 2, 3, 5, 6 y 7. Intersección C. ¿Cuáles son los elementos de C? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Entonces, esta primera llave es este primer paréntesis y la segunda llave es el valor de C. Una vez que ya tenemos eso, ahora hay que hacer la intersección de este conjunto con este conjunto. La intersección de los dos conjuntos, este con este, me da como resultado otro conjunto, cuyos elementos deben pertenecer simultáneamente a ambos. Por ejemplo, el 2 está en este y está en este, el 6 está en este y está en este, y el 7 está en los dos conjuntos. ¿Por qué el 1, el 3 y el 5 no? Porque están en este o en este, pero no están simultáneamente los dos. Entonces la respuesta del inciso A es el 2, el 6 y el 7. Y esa es la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a terminar de hacerlo. Este de acá, el inciso A. Ahora miren, vamos a hacer el inciso B. De la intersección, ahora vamos a trabajar intersección B. A con B, esto de acá, estos dos, A con B. Ahora tengo que ver cuáles elementos están simultáneamente en los dos conjuntos. Está el 2, el 3 y el 1 no está, ahí está el 5, no hay más. El 2 y el 5. Entonces la respuesta de la intersección sería el 2 y el 5, nada más. De la intersección de estos dos conjuntos. Unión, el conjunto A. El conjunto A es 2, 3, 5 y 6. Como acá la respuesta final es esto, unión esto. Entonces hay que meterlos todos los elementos, todos estos. El 2 está acá, el 5 está acá, entonces la respuesta final son todos los elementos que estén en los dos. ¿Cuáles son? El 2, el 3, el 5 y el 6. Esos son todos los elementos que están en los dos conjuntos. ¿Perfecto? Ahora vámonos al inciso C. Primero tenemos que trabajar esto de acá, A unión C.
No me molesta, estoy pasando clase. Ok, ahora vámonos al ejercicio del inciso C. Cuando dice A unión C, usted tiene que agarrar el conjunto A y el conjunto C. ¿Cuáles son los elementos que están en los dos conjuntos? O sea, es agruparlo, todos los de A y todos los de B sin que se repita. Entonces, ¿cuáles son? El 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿no? A unión C, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. Intersección, para una intersección, B unión A. B unión A son los que están en los dos, ¿no? 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Ahora vamos a la respuesta final, a la intersección. En la intersección tienen que ser todos los elementos que se repitan, que estén simultáneamente en los dos conjuntos. El 1 no está en los dos conjuntos, pero el 2 sí. El 3 también. El 4 no hay. El 5 sí. El 6 sí. Y el 7 sí. Entonces, ¿cuál sería la respuesta final? Todo lo que le marqué con rojo. Entonces sería el 2, el 3, el 5, el 6 y el 7. Esa sería la respuesta. ¿Ok? Entonces sería todos esos números, ¿sí? Perfecto. El 2, 3, 5, 6 y 7. Ahora vamos al inciso D. Cuando yo hago A intersección B, tengo que ver cuáles se repiten. Simultáneamente están en los dos conjuntos. Está el 2 y el 5 nada más. 2 y el 5. Unión, intersección B y C. B y C, ¿cuáles se repiten? El 1 no se repite, el 2 sí, y el 7 se repite, 2 y 7. Ahora, la unión. Cuando yo hago la unión de dos conjuntos me da como resultado otro conjunto, que tiene que estar en cualquiera de ellos, entonces meterlo en la misma bolsa, en la unión, es poner esto y esto, pero sin que se repita. O sea, el 2 está en este y en este, pero no puedo poner dos veces 2, una sola vez. El 5 y el 7. ¿Sí? No hay más. Entonces vamos a poner con rojito la respuesta. Entonces sería el 2, el 5 y el 7. Y básicamente no hay más respuesta. Y esa es la respuesta final de lo que le acabo de pedir. ¿Ok?